Objetivo número 4, la carga útil. Subdividido entre los términos de cálculos de la carga útil, manifiesto de carga y mercancías peligrosas. Estos son los puntos que están establecidos en el objetivo número 4 y los cuales vamos a desarrollar a continuación. Aquí tenemos una imagen de una aeronave militar donde se demuestra la cantidad de materiales, en este caso armamento, que puede ser trasladado en la misma. En este caso, todo esto sería la carga útil o la carga que puede trasladar esta aeronave sin violar las normativas establecidas por los fabricantes. En el caso de las aeronaves de las líneas comerciales, donde por lo general es que van a trabajar ustedes como despachadores de vuelo, la carga útil, también denominada payload, es el peso disponible de los pasajeros, la carga y el equipaje. Acuérdense que la lámina anterior era el armamento. Aquí la carga útil, véanlo acá, va a estar representada por los pasajeros y el equipaje, por la cantidad de pasajeros, de peso y en pasajeros y equipaje que el avión sea capaz de trasladar. Y esto es lo que financieramente pues va a dejar ingreso a la aeronave. ¿Cómo se obtiene esa carga útil? Pues se obtiene de la diferencia entre el peso máximo de despegue y el peso en vacío. Si se acuerdan que en las láminas anteriores, en los objetivos anteriores, habíamos nombrado mucho estos pesos. Ya estamos viendo por qué lo nombramos tanto y debíamos conocer su definición. Aquí estamos ahora con el formato de hoja de carga. Este es el formato que va a ser utilizado por los despachadores de vuelo y que van a ser presentados a los pilotos para su aprobación una vez que se han llenado todos los recaudos establecidos en el mismo. La mayoría, todos estos formatos, la mayoría son muy parecidos. A la diferencia entre una aerolínea y otra de repente será algo que lo adaptan o lo tropicalizan, pero por lo general la información es la misma. Aquí venimos el número de vuelo que viene determinado. En este caso sería Alfa Azul 2008. La matrícula, esta es la matrícula del avión establecida por las autoridades aeronáuticas, es Indio Bravo, Indio Kilo Delta. La cabina es determinada como Yankee 180. Yankee para este caso significaría que, porque hay cabinas que se diferencian, pues esta sería como, digamos, para clase turística. La cabina es la distribución dentro del avión de los pasajeros, como están ubicados. La tripulación, aquí dice 2 más 4. Piloto y copilotos más 4 auxiliares, 528 kilogramos. ¿Cómo viene establecido estos kilos? Está regulado y ya está establecido que cada adulto tiene un peso de 80 kilos. Cada niño tiene un peso de 35 kilos. Esto ya está determinado y estos son los pesos que se manejan en las aerolíneas. La fecha viene determinada por día, mes y año. El día se va a representar en dígitos numéricos, el mes con las 3 primeras letras del mes en inglés y el año con los últimos 2 dígitos del año. Luego el Basic Empty Weight o Basic Weight, que es el peso básico en vacío, que ya también lo manejamos y viene dado por el fabricante, que es de 42.900 kilogramos. El Pantry, este es lo que está determinado por lo que es el catering, lo que llamamos el catering, que tiene que ver todo con lo que es comida, atención a la comida, que si el café, la alimentación, la bebida, todo lo que representa esa parte de lavamanos, etcétera, está determinado por esto. En este caso,
tiene un peso establecido de 156 kilogramos. El take off fuel es el combustible para despegue, 9.800 kilogramos. El trip fuel. El trip fuel es el combustible que en teoría nosotros vamos a necesitar para desde el aeropuerto de origen hasta el aeropuerto de destino. Este viene determinado por una serie de elementos como son la ruta, las condiciones atmosféricas, la velocidad, las maniobras, etcétera. Entonces esto lo determinan esa serie de elementos y luego son dados para que el despachador de vuelo lo coloque dentro del formato. Máximo cero fuel weight establecido por el fabricante. Aquí lo tenemos. El máximo peso para el despegue, también dado por el fabricante. El máximo peso para el aterrizaje. Estos pesos, acuérdense que ya nosotros lo hemos manejado en las láminas anteriores. Todas esas son dadas por el fabricante. El cierre se hace aproximadamente unos 40 minutos antes del vuelo. ¿Y qué nos dicen? Que tenemos 160 adultos con peso de 80 kilogramos cada adulto y 4 niños de 35 kilogramos y 3 infantes. Y también tenemos 180 maletas de 18 kilogramos cada una. El destino, estas son siglas que son dadas también por la autoridad aeronáutica. En este caso significa, si mal no me equivoco, el aeropuerto de Bérgamo. Esto es Italia. Seguimos. Bueno, una vez obtenidos todos los datos que manejamos al inicio, vamos a efectuar en este recuadro que tenemos acá una serie de cálculos que nos van a servir para determinar en este caso el operating weight, que no es más que el peso operativo. ¿Qué hacemos? El paso número 1, trasladamos los datos dados al formato, los datos en la hoja de carga, con la finalidad de efectuar el cálculo del peso operativo. Aquí vemos número de vuelo, que ya viene de los datos dados anteriormente, matrícula del avión, que ya lo conocemos, el tipo de cabina, que es Yankee 180, la tripulación, que son 2 más 4, y aquí la fecha. Hasta aquí todo te sigue normalito, no hay nada extraño. Venimos por acá, que nos dice el Basic Empty Weight. Estos pesos, ¿de dónde vienen? De la hoja anterior, de los datos dados. Acuérdense que nos lo dio el fabricante. La tripulación, que es crew, todos estos datos, terminología en inglés, 528. El pantry son 156. Si nosotros sumamos todo esto que tenemos aquí, nos da 43.604. ¿Y qué es eso? Nada más y nada menos que el weight operating dry, o dry operating weight, perdón. ¿Qué significa eso? Ese es el peso en vacío operacional. Es decir, el peso para cumplir la misión sin combustible. Luego agregamos el combustible, que recuerden que es 9.800, que es el que supuestamente se necesita para cumplir la misión, y se lo sumamos al peso operativo en seco y nos da el peso operativo, es decir, el peso con el combustible ya para cumplir la misión con combustible. ¿Y cuánto es ese peso? Es 53.404. No sé si me siguen ahorita, creo que todo lo como repasamos estos datos: número de vuelo, matrícula, cabina, tripulación, la fecha,
peso básico, viene dado en la hoja anterior. La tripulación, aquí estamos colocando son los pesos. Todo esto viene de los datos anteriores. La tripulación y el pantry. Eso nos va a dar, aquí lo tenemos, el Dry Operating Weight. Y al Dry Operating Weight le vamos a sumar el combustible, que es Take Off Fuel, que son 9.800. Todo esto viene de los datos anteriores para obtener el Operating Weight, que serían 53.404. Hasta allí no hay ninguna novedad. Todos los datos, lo que hicimos fue trasladar datos y sumar. Pasamos a la lámina siguiente. Aquí vamos a tener a calcular el Allowed Traffic Load, es decir, la carga de tráfico que se puede trasladar en la aeronave. Paso número 4, dice aquí, trasladamos las limitaciones de peso del avión. ¿Cuáles? El máximo Zero Fuel Weight, máximo Landing Weight y máximo Take-Off Weight. Aquí lo que hacemos es, vamos a trabajar con este recuadro que está aquí. Ya este que está aquí lo calculamos en la lámina anterior. ¿Qué colocamos aquí? El Zero Fuel Weight. ¿De dónde viene? De los datos dados anteriormente. Colocamos aquí 65.317, que es el máximo peso para el aterrizaje. Y aquí el 76.000, que son el máximo peso para el despegue, el take off, acuérdense, ¿no? Take off, despegue. Zero Fuel Weight, 62.438. Entonces, lo que hicimos fue trasladar tres numeraciones: Zero Fuel Weight, take off y al landing, ¿correcto? Luego al Zero Fuel Weight le vamos a agregar los 9.800. ¿Qué significa esto? El combustible para la ruta. Y respectamos una suma. La suma nos va a dar la cantidad de combustible permitido para el taxeo, que es decir, 72.238. ¿Y qué es el combustible para el taxeo? Es el combustible del máximo peso que nosotros podemos tener para trasladarnos desde el lugar donde nosotros los pasajeros ingresan a la aeronave hasta la cabecera de pista. Repito, desde el lugar donde los pasajeros inician y ingresan a la aeronave hasta el lugar donde está la cabecera de pista, que es donde el avión va a despegar. Ese es el máximo peso que nosotros pudiéramos tener en ese momento. Ese peso que es desde allí hasta es el máximo peso para el taxeo. Y entonces aquí nos dice que ese máximo peso es 72.238. Ok. Ahora, al máximo landing weight le vamos a sumar 4.400, que es el trip fuel. Acuérdense que el trip fuel viene de la lámina anterior, que significa que es el combustible que se debería, en teoría, consumir en la ruta de vuelo, sea desde el aeropuerto de origen hasta el aeropuerto de destino. Entonces, el formato nos indica que lo debemos colocar y sumar. Efectuamos la suma y nos da 69.717. Si ustedes ven, aquí tenemos tres datos: A, B y C. De estos tres datos, el formato nos dice que debemos agarrar el de menor tamaño, o el que nos indique la menor expresión. En este caso, este es 72.000, este es 76 y este es 69.000. Por ende, este es el de menor expresión y ese es el que vamos a escoger. Entonces, una vez que escogimos el de menor expresión, tachamos acá para no equivocarnos y trasladamos el operating weight desde esta
casilla y la colocamos acá. Correcto. Hicimos nada más trasladar el operating way a esta casilla. Efectuamos una suma, una resta, perdón, y la diferencia de estas dos cantidades es lo que va a ser para nosotros la cantidad de el allowed traffic load, la cantidad de carga de pago permitida. Correcto, nos copiamos. Nada difícil, nada distinto. Todo es trasladar, sumar y restar. Y entonces ya aquí tenemos calculada la cantidad de carga que podemos trasladar en la aeronave. ¿Correcto? Entonces ya tenemos ese cálculo. Pasamos a la lámina siguiente. ¿Qué hacemos en esta lámina? El punto número 6 dice, trasladamos los datos dados por el departamento de facturación sobre la cantidad de pasajeros, entre paréntesis adultos, niños, infantes, y la cantidad de maletas, bien sea que vayan de tránsito o destino final, distribuidas en las diferentes bodegas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del avión. Hay que hacer referencia que los infantes se nombran, pero sus pesos no son calculados o no son utilizados. Eso es por normativa establecida por las regulaciones aeronáuticas. En este paso, ¿qué vamos a hacer? Aquí colocamos el destino del vuelo. Bravo Golfo Yankee. Acuérdense que los aeropuertos se determinan mediante siglas. En este caso, este aeropuerto, así se identifica el aeropuerto de Bérgamo. ¿Qué hacemos acá? Aquí colocamos, aquí dice adultos. ¿Cuántos adultos son? 160. ¿Cuántos niños son? 4. ¿Y cuántos infantes son? 3. Entonces, entre niños e infantes se diferencian por la edad. Los infantes, si mal no recuerdo, tengo que confirmarlo, están determinados creo que hasta los 2 o 3 años, algo así. Entonces a estos niños no se utiliza la numeración, no se utiliza su peso para nada. ¿Qué hacemos esto? Trasladamos esta misma suma, lo ponemos en los totales. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a distribuir simplemente los pesos que van en cuanto a la carga de tráfico. Aquí tenemos que las maletas, tenemos un total de peso de maletas que ya vienen dados en las hojas anteriores de 3.276, o sea, es el total de peso. ¿Cómo va a distribuir ese peso? 676 son en tránsito, o sea, maletas que van en tránsito, y 2.600 kilos que van sí, con su destino final, que van con los pasajeros que se están trasladando. ¿Cómo van distribuidos estos pesos? Bueno, de las maletas en tránsito están colocadas los 676 kilos en la bodega número 3. Aquí es para establecer en qué bodega están colocadas las maletas. En la bodega número 1 van 1080, en la bodega número 2 van 1340, en la bodega número 5 van 180 kilos. Esto por lo general son las últimas maletas que se meten en digamos, los pasajeros que llegan a última hora. Acuérdense que se acuerdan del avión y las gráficas y las estaciones. Bueno, cuando hablamos de las estaciones, estas son las estaciones en las que está dividida la bodega del avión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, estas son las estaciones. Para eso vimos nosotros las definiciones de estaciones en los términos anteriores para ser utilizada aquí. Entonces, usted lo que tiene es trasladar la figura anterior para que se ubiquen en esta zona. Y ya una vez aquí, ya tenemos bueno, ya aquí tenemos definido esta hoja del formato. Entonces vamos a la siguiente lámina.
¿Qué vamos a calcular aquí? El paso número 7 nos dice, trasladamos el peso total de las maletas y lo sumamos al peso total de los pasajeros. Esto con que con la finalidad de obtener la cantidad de kilos rentables para la aerolínea o los famosos traffic load. Acuérdense que anteriormente calculamos la cantidad de carga de tráfico permitida y ahora vamos a calcular la cantidad que en realidad llevamos. Y como nos dice aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos ya este recuadro, lo trabajamos en la lámina anterior, ¿correcto? Ya sabemos que estos datos que están aquí, ¿de dónde salieron? Ahora vamos a trabajar acá abajo. ¿Qué hacemos? Trasladamos 160, ¿qué es este 160? Número de pasajeros adultos. Este 4, que son 4 niños. Y este 3, que son 3 infantes. Aquí lo tenemos, ¿verdad? En sus siglas, cada espacio. Bajamos 3276. ¿Qué representa esto? Lo vamos a colocar acá. El total de peso de las maletas y equipajes de los pasajeros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente acuérdense que aquí tenemos 160 adultos, 4 niños y 3 infantes. Este 160 lo vamos a multiplicar por el peso que está establecido para el adulto, que son de 80, los 4 niños, que son 35 kilogramos. Y una vez efectuada la multiplicación y la suma de estos dos ítems, lo vamos a agregar aquí. Es decir, la suma del resultado de la multiplicación de 160 por 8 más 4 por 35 nos da 12.940. Estamos hablando de kilos. 12.940 kilos ¿en qué? En pasajeros. Y lo vamos a sumar a los 3.276 ¿de qué? De pesos de equipajes, maletas. Eso nos da un total de 16.216. ¿Qué es eso? El total de traffic load, que es lo que estamos calculando aquí. La cantidad de carga de pago, la carga que lo que va a generar ingreso para la aerolínea es 16.216 kilos. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer con esto que ya hemos calculado? Creo que aquí está claro, no hay que ahondar mucho en esto. Pues básico, lo que hicimos es trasladar. Si hay algo distinto es aquí, que sería la multiplicación de los 160 por 80, de 4 por 35, que salen de los pesos establecidos de los adultos y de los niños. Y se lo sumamos a la cantidad de maletas que vienen de acá arriba, que ya sabemos de dónde salieron. ¿Ok? Entonces nos vamos para la siguiente lámina. La siguiente lámina nos dice lo siguiente. Trasladamos el total de carga permitida y lo restamos al total de carga traffic load. El resultado es 97 kilogramos, que representa la cantidad de carga que podemos anexar sin rebasar los límites. Trasladamos la cantidad de carga permitida a lo que lo que habíamos calculado en la lámina anterior, 16.313, ¿verdad? Es la que puede trasladar el avión. Y aquí es la que en realidad está trasladando. Entonces, la diferencia de ellos dos nos va a decir que todavía nos queda un remanente sin pasarnos de los parámetros establecidos por el fabricante de 97 kilos, que lo tenemos aquí abajo. ¿De dónde sale? Del total que se pueden transportar y del total de lo que en realidad estamos transportando. 97 kilos, correcto. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Total traffic load, o sea, el total de carga de pago son 16.216 kilos, que lo calculamos en la lámina anterior.
Eso se lo vamos a sumar al Dry Operation Weight, que ya lo habíamos calculado también. Y la suma de ellos dos nos va a dar el Zero Fuel Weight, es decir, 59.820. Que es el Zero Fuel Weight, acuérdense que viene establecido por el fabricante. La máxima cantidad de peso que puede tener la aeronave sin carga de combustible. Entonces, aquí tenemos que es 62.438 y nosotros tenemos la suma total del peso de la carga de pago más el peso de operacional en seco, nos da 59.820 y nos dice que el total o el límite es 62.000, lo que quiere decir que estamos dentro de los parámetros establecidos para el Zero Fuel Weight para poder despegar, ¿correcto? Ok, pero ahora a ese Zero Fuel Weight nosotros le vamos a agregar el combustible que se necesita para cumplir la misión del traslado. ¿Se acuerdan que viene determinado en las primeras láminas que viene de el takeoff fuel, que es de 9.800? Se lo sumamos al Zero Fuel Weight y nos da 69.620. ¿Qué es esto? Esto es el peso permitido para el despegue. O sea que yo voy a despegar la carga de pago más el combustible más el Dry Operating Weight me da 69.620 kilos. Y mi límite para despegar, que lo dice aquí, Takeoff Weight, que viene determinado por el fabricante, es de 76.000. Quiere decir que estoy todavía dentro de los parámetros establecidos para el despegue. Que bueno, pues entonces vamos viendo que los resultados nos indican que el avión sí puede despegar hasta el momento con esa carga que llevamos, que estamos colocando de pasajeros y de combustible. Ahora, ¿qué hacemos? Ya despegamos y vamos a ver si podemos aterrizar. Nosotros a la cantidad de peso máximo para despegar que tenemos aquí, que no es este, porque este es el máximo, pero nosotros no hemos llegado al máximo, estamos en 69, le vamos a restar 4.400 kilos. ¿Qué es esto? El Trip Fuel. ¿Qué es el Trip Fuel? Es el combustible que se va a consumir desde el aeropuerto de origen hasta el aeropuerto de destino, o lo que esperan ellos consumir en la ruta. Por supuesto, si ese combustible se consume en la ruta, cuando yo vaya a aterrizar debo ir más liviano. ¿Por qué? Porque tengo 4.400 kilos menos. Entonces se lo resto y entonces me da 65.220 kilos. Salí con 69.000, llego con 65.000 y entonces me voy a mis límites máximos y veo que mi límite máximo para aterrizar es 65.317 kilos. Y aquí tengo 65.220. Es decir, estoy metido dentro de los parámetros establecidos para el aterrizaje con seguridad de la aeronave. Entonces, ya podemos aquí mostrarle al piloto, mire, dentro de los cargos que estamos determinando, vamos bien. los pesos establecidos y calculados están dentro de los límites establecidos, que son estos que están acá. Y esto que tenemos aquí dice total de pasajeros. ¿Cuántos son los pasajeros? 164 más 3. Estos 164 implica los 160 adultos más los 160 adultos más los 4 niños. Y este más 3 son los 3 infantes que yo le mencioné, que ellos no se toman en cuenta el peso para los efectos de los cálculos. La lámina siguiente dice: cambios de último minuto nos informan que 2 pasajeros adultos no llegaron, por lo cual habrá que hacer modificaciones en la hoja para determinar los cálculos reales. ¿Quiénes
dejaron de venir 2 adultos y una maleta, 160 kilos y 18 kilogramos. Esto suele ocurrir. Es decir, que a última hora ya un pasajero puede ser que se mareó, se enfermó o se asustó y no quiso volar y se retiró. Ya tenemos todos los cálculos hechos de esto en la lámina anterior. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a trabajar ahora en este recuadro que dice aquí last minute change, cambios de último minuto, de último tiempo. ¿Qué pasó? Que tengo que colocar aquí el destino. Aquí dice destino, ¿verdad? Bérgamo, las iniciales del aeropuerto que ya le dije que Bravo. Aquí tenemos Bravo, no veo estas 3 letras, que es G y Yankee. ¿Qué significa? Que son el aeropuerto de Bérgamo. Ok. ¿Quiénes iban? 2 adultos, ¿verdad? Aquí los tengo, 2 adultos. Aquí vamos a anotar, aquí se anota en la cabina donde iba, como en este caso es una sola, es Yankee. Y me va a decir, el signo menos me indica que es que ya no van, o sea, tengo que restarlo. Y aquí donde dice Way, el peso. 2 adultos que iban para Bérgamo, que estaban en la cabina de turismo y que ya no van, que tengo que restarlo. ¿Y cuánto es? 160 kilos. Igualito, una maleta que iba para Bérgamo, estaba en la bodega número 1 y ya no va porque la estoy restando. ¿Cuánto pesó la maleta? 18 kilos, ¿correcto? Entonces efectúo la operación y resulta que me da 178 kilos que yo los tenía sumados y que ahora los tengo que restar porque ya no van al vuelo. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Aquí creo que estamos claros, ¿no? Aquí no hay algo que nos pueda, este, digamos, confundir. Muy básico esto. Vamos a la lámina siguiente. ¿Qué vamos a ver en la lámina siguiente? Bueno, acuérdense que tenemos 178 kilos que ya no van. ¿Qué vamos a hacer? Calcular para ver si con este nuevo peso yo todavía estoy metido dentro de los parámetros normales o establecidos por el fabricante. De anteojito yo digo que sí, porque voy a restar. Si fuera a sumar, sería, yo diría que, oye, la cosa está peligrosa, pero aquí voy a restar. Es más bien, la ventana se me va a ampliar, pero sin embargo tengo que hacerlo. Aquí tengo 178, se lo resto al 0 fuel way y me da 59.642. Todavía dentro de los límites. Igualito agarro el 178, se lo resto al peso de despegue y me da, tenía antes 69.620, le resto 178 y aquí me quedan 69.442. Es decir, estoy súper bien con respecto a los 76.000, que es el máximo. Y aquí tengo el landing way, el peso de aterrizaje, por supuesto, van 2 pasajeros menos y van una maleta menos, son 178 kilos. Entonces se los resto y ahora me da 65.042. Y el peso máximo indicado por el fabricante para aterrizar es 65.317. Esta hoja ya está lista para ser presente. Se le presenta aproximadamente unos 20 minutos antes del vuelo al piloto para que él verifique, chequee, ponga su firma y su huella, lo que tenga para dar aprobación, porque él va a revisar los cálculos y va a verificar que todo esté como debe estar y que se cumpla la normativa y va a ser firmado por el piloto. Entonces ya aquí estaríamos cumpliendo con uno de los pasos para la verificación del manifiesto de carga de la aeronave. Ok, una vez verificado esto, pasamos
a la lámina de mercancías peligrosas. ¿Qué son las mercancías peligrosas? Elementos cuya naturaleza y composición son nocivos para la salud, la seguridad o el medio ambiente, las cuales se muestran clasificadas según sus características químicas y su peligrosidad. Explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias comburentes, sustancias tóxicas, materiales radioactivos, sustancias corrosivas y sustancias peligrosas varias. Y aquí vemos pues la simbología que debe contener cada una de esos materiales. Esto es verdad, las personas que trabajan con esto tienen por regulaciones y por leyes aeronáuticas tienen que tener un curso, ¿verdad?, específico sobre esto, porque por lo delicado que puede generar esto. Esto, como si ustedes acaban de ver aquí, los nombres y los tipos de elementos que son, y son bastante nocivos para la salud. Y la peligrosidad tiene un nivel bastante alto. De allí la importancia del personal que va a trasladar este tipo de material, que tenga la preparación necesaria para el almacenaje y la manipulación de este tipo de sustancias. La clase de explosivos, aquí los tenemos. ¿Cuáles son? Artículos y sustancias que representan un riesgo de explosión masiva. Aquí podemos ver la pólvora, las granadas, que son explosivos, pues. Y imagínense que una mala manipulación de esto, o un mal almacenaje por no tener las condiciones adecuadas, genere una explosión de esto en vuelo. Totalmente es una destrucción total de una aeronave. De allí la importancia de contar con las personas calificadas para el mismo. Gases comprimidos, licuados disueltos a presión o refrigerados a temperaturas extremadamente bajas. Líquidos inflamables, sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea. Sustancias que en contacto con el agua despiden gases inflamables. Por eso dentro aquí vemos una serie de líquidos, muchos de ellos conocidos por nosotros. Se les recomienda al personal que va a viajar va a utilizar los aeropuertos para viajar, no llevar que por lo general se consideran artículos personales como acetona, yasquero, alcoholes. No llevar nada de eso, porque no es permitido en los aviones volar trasladarse con ese tipo de material, por lo delicado que ya hemos hablado referente al tipo de sustancia, porque son líquidos inflamables. Y aquí tenemos sólidos inflamables, sustancia sólida que se inflama con facilidad o que puede provocar o activar incendios por frotamientos. Además de los líquidos, están los sólidos. Sustancias comburentes. Es un compuesto o sustancia que provoca o favorece la combustión. Para ello debe combinarse con un combustible bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. El oxígeno es el comburente más usual del planeta Tierra. Las lejías, el agua oxigenada, las sales de permanganato. Entonces, para que vayamos conociendo este tipo de sustancias y evitemos el traslado de nosotros en algún momento. Aquí tenemos uno que utilizamos mucho, como es el agua oxigenada. Entonces ya sabemos, si vamos a viajar, no podemos trasladar ese tipo de sustancia. Aquí tenemos la clase de sustancias tóxicas. ¿Qué son esas? Son químicos cuya fabricación, procesado, uso y eliminación representan un riesgo inasumible para la salud humana y el medio ambiente. La mayoría de sustancias tóxicas son productos químicos sintéticos
que penetra en el medio ambiente y persiste en él durante largos periodos de tiempo. Bueno, aquí lo estamos viendo, esta es su simbología y ya sabemos que este tipo de sustancias no solo daña al humano, sino al medio ambiente y por muchos años. El material radioactivo contiene átomos inestables que emiten radiación ionizante a medida que se desintegran. Yo no sé si ustedes en alguna oportunidad se acuerdan por allí que estuvieron rodando los famosos pipotes de la muerte, que nadie los quería tener en su bodega. Bueno, son cositas como estas que empiezan a ser trasladadas y resulta que al final es un material que es tan dañino que son desechos que nadie los quiere tener en ninguna parte. Y entonces pagan para que se los lleven y algunas personas inescrupulosas las trasladan sin la manipulación pertinente, y eso es un peligro grandísimo. Sustancias corrosivas. Definición. Se denominan en general las sustancias corrosivas aquellas que son capaces de causar graves lesiones en los tejidos vivos y de atacar otras sustancias como metales y maderas. Y aquí vemos, pues, entre eso tenemos el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido cítrico y el ácido nítrico. Todo este tipo de sustancias, pues, ya vemos el mal que generan. Y como último, bueno, mercancía peligrosa varia. Estos productos tienen propiedades que no se pueden incluir en ningún otro, es decir, cualquier tipo de material que no lo puedas incluir en ninguno de esos, bueno, está considerado como mercancía peligrosa varia. Importante para esto, bueno, tener las medidas de seguridad pertinentes, porque el daño que pueden generar tanto para la humanidad como para el planeta son extremadamente y casi irreversibles. De allí la necesidad de recalcar que las personas que trabajen y trasladan este tipo de mercancía tienen que tener la preparación para el mismo. Bueno, hasta aquí estamos con el objetivo número 4 y estamos pendientes entonces para el inicio del objetivo número 5.